Ya para finalizar, me toca presentarme a mí mismo como ponente. Les voy a presentar el programa de Mamá Canguro, un poquito de historia y vamos a hablar, comparto ahora mi pantalla. Muy bien. A continuación vamos a hablar, como les decía, acerca del programa de Mamá Canguro. Voy a platicarles así brevemente cómo surgió en el mundo este programa y cómo hemos ido adaptando para que el día de hoy funcione en nuestro hospital. Y también vamos a hablar un poco de cómo lo vemos a futuro. Es una plática, pues, que nos podríamos pasar horas hablando de ello, sin embargo, no lo vamos a hacer. Ni tenemos el tiempo, ni tengo tanta voz ahora que me estoy apenas recuperando del COVID. Así es que dividí la plática en cuatro secciones así muy breves. Algo que será de introducción, algo de números, algo de estadística, algo de historia, evidencia, algo que respalda para que estemos utilizando el día de hoy este programa como lo estábamos comentando, los requisitos que hay que tener para poder formar parte del programa Canguro y finalmente vamos a hablar algo de conclusiones. Y bien, para empezar directamente en el tema, déjenme les comento que en el mundo nacen aproximadamente 20 millones de bebés con peso bajo. Esto, según la Organización de Naciones Unidas, son aquellas personas que nacen con menos de 2.500 gramos. El 90% de estos casos, sin embargo, se encuentran en países poco desarrollados o países, de hecho, en pobreza extrema. Entonces, como quien dice, les llueve sobre mojado. Estamos hablando de que ellos de por sí ya tienen suficientes problemas y encima la mayor parte de los nacimientos prematuros o de bebés con bajo peso ocurren aquí. Hay que tomar en cuenta toda la morbilidad que esto conlleva y por eso se agrava el problema, pues aumenta la tasa de mortalidad neonatal. Las causas que producen el nacimiento con bebés de bajo peso en países desarrollados pueden variar un poco con respecto a los países más pobres, puesto que en los primeros solamente estamos hablando de causas eh, inherentes del embarazo que podrían producir un nacimiento prematuro, como podrían ser la preeclampsia, alguna situación obstétrica o fetal específica, mientras que en los países en vías de desarrollo y sobre todo en los países más pobres, la razón por la que hay bebés con peso bajo también incluye la desnutrición, aunque nos parezca increíble, realmente la desnutrición produce bebés de este tipo en algunos lugares y también cuestiones infecciosas, restricción al crecimiento intrauterino, etcétera. Imagínense que en el mundo 5 millones de niños mueren al año durante el primer mes de vida, en la etapa neonatal. 5 millones es como toda la ciudad metropolitana de Monterrey, excepto García Nuevo León. Todo esto muere durante un año y están relacionados a problemas, una cuarta parte de ellos, problemas propios de la prematurez y al peso bajo. Específicamente en nuestro hospital, nacen al año, hoy en día, 13,000 bebés. Estamos hablando de que han ido disminuyendo el número de nacimientos en nuestro hospital a lo largo de los años. Yo recuerdo que cuando era residente, hace no mucho tiempo, estábamos teniendo aproximadamente 20,000, 22,000 nacimientos al año y cada año paulatinamente hemos ido bajando. Esto es secundario a que han abierto otros hospitales de otras instancias sanitarias en la región, pero también tiene que ver con que la pirámide poblacional el noreste mexicano realmente se empieza a invertir, como en algunos otros países que también son en vías de desarrollo. En nuestra unidad, 1.500 bebés son prematuros y de bajo peso al nacer. Aunque nosotros veamos acá nuestro hospital muy grande, realmente imagínate alojar a 1.500 bebés prematuros y de bajo peso al nacer al año. Y estás de acuerdo que estos bebés no van a estar con una estancia breve o corta en nuestro hospital, sino que realmente van a llevar varios días ahí. Imagínense la cantidad de personal y de insumos y de equipo que se ocupa para manejar estos bebés. Lo hacemos. En Lomada 23, por ejemplo, el día de hoy, el 80% de los bebés que se encuentran hospitalizados, no tomamos en cuenta los bebés que están en alojamiento conjunto, solamente aquellos que se encuentran con alguna patología y se encuentran hospitalizados, el 80% de ellos pesan menos de 2,500 kilos, ya sea por prematurez o por alguna otra cuestión que les ha tenido que tener un bajo peso al nacer. Bien, entonces, hablando ya propiamente de la materia, tener un bebé prematuro, un bebé de bajo peso al nacer, pues conlleva a un costo. Y aunque suene un poco frío, realmente hay que ver que hay un coste económico como tal, también hay un coste sociocultural que es muy importante que lo tomemos y el coste temporal. En el coste económico, como bien se imaginan, habla del dinero que implica mantener a un bebé dentro del hospital. Y esto lo vamos a ver de forma fría para después platicar de lo que queremos mejorar. Sí, o sea, necesitas infraestructura, necesitas la incubadora, el ventilador, todo el equipo biomédico necesario para estar manejando un bebé de estas condiciones. Requieres contratar talento humano para poder manejar a estos bebés. Quieres tener a su enfermero, a su doctora, el de rayos, los de laboratorio, todo el equipo multidisciplinario que se requiere para el manejo de un recién nacido.
con bajo peso al nacer. Perdón. Si estamos hablando específicamente de nuestra unidad y que sabemos que nuestra derechohabiencia pues no es meramente regiomontana, tenemos pacientes, como somos un hospital de concentración, recibimos pacientes que vienen de alto riesgo desde algunos lugares de Coahuila, de Tamaulipas, a veces San Luis, y finalmente esta gente tiene que trasladarse a Monterrey para tener el desembarazo de por alguna razón, un bebé que venía con alto riesgo y que nace prematuro y que tiene que estar hospitalizado, entonces no vienen a pasarse 1 o 2 días en lo que la mamá se alivia. Esta gente viene a pasarse a veces una temporada completa, requieren alojamiento, alimento, y si estamos hablando de que la persona que viene a acompañar a la mamá, pues es la persona que trabaja y que provee de dinero a la familia y que además provee de seguro social al bebé, pues definitivamente entra en una encrucijada y el coste es altísimo el tener que estar pagando el hospedaje o la alimentación en un lugar donde no viven normalmente, y aparte estar con riesgo de perder el trabajo. Imagínense esto, y esto obviamente nos hace que se vea reflejado en el coste sociocultural. Estamos separando a una familia porque muchos de estos casos mamá y papá ya tenían hijos previamente y se quedan en piedras negras, por así llamarlo, y se quedan a cargo de un cuidador secundario, la abuelita, algún vecino, algún amigo de confianza, pero pues su manutención y pues aparte estar de este lado. Y si por el contrario el papá tiene que regresar a trabajar a Piedras Negras, se queda acá la mamá y se queda acá el bebé, y este síndrome de separación realmente luego conlleva a que haya algunas cuestiones de ruptura marital y pues problemas en general con la sociedad, porque entonces quien está cuidando a los hijos de la mamá que se está quedando acá en Gine con nosotros empieza a tener pues también problemas porque está cuidando por un tiempo indefinido y no sabemos hasta cuándo otros hijos. Y esto definitivamente, pues estamos hablando que preocupa y tenemos que fijarnos en eso. En este momento, la medicina no nada más se debe tratar, bueno, nunca ha sido así y no tiene por qué cambiar, de solamente ser enfocada a la cuestión meramente tratar la enfermedad que está cursando nuestro paciente. Y en cuanto al coste temporal, pues aquí podríamos hablar de varias cuestiones, pero para no entrar en muchísimos detalles, solamente vamos a correlacionar este con las otras dos que les comentaba hace rato, porque por cada día que yo deje a mi bebé hospitalizado, todo lo que me va a costar socioculturalmente, de lo que ya platicamos, y el coste económico. Entonces yo debería de estar pensando en disminuir el tiempo en el que mi bebé está hospitalizado para disminuir el coste económico y toda la cuestión sociocultural que está por detrás. Claro, nunca debemos de mermar la seguridad al egreso de nuestros pacientes, pero de ahí surge todo esto que les voy a comentar el día de hoy. Primero les pongo aquí la banderita de Suecia y de este lado la bandera de Estados Unidos. Ambos países de primer mundo, en los años de los 70, y estamos hablando de 1976, yo todavía no nacía, Peter Chateau en Suecia dice, ¿sabes qué? A mí ahorita esto no me importa porque soy primer mundo, pero estoy viendo que socioculturalmente hablando, a los bebés que yo tengo hospitalizados les va mucho mejor cuando están directamente con un vínculo madre-bebé. Si yo tengo a la mamá junto con el bebé ahí, tengo mayor índice de éxito de que este bebé sobreviva y se vaya a su casa, y que en casa van a tener un muy buen seguimiento. Son bebés que van a la consulta eventualmente solamente a seguimiento y realmente no se me están complicando mucho. En aquel momento no existía Google, ni redes sociales, ni nada, de forma que es poco probable que se hayan enterado de esta forma, porque simultáneamente Klaus y Kennel en Estados Unidos estaban haciendo lo mismo y encontraron resultados similares. Ojo, ellos no hacen ninguna observación respecto a cómo estaban haciendo esta situación del vínculo afectivo materno-bebé. Probablemente solamente los estaban ingresando al hospital y estar todo el tiempo con acompañamiento a las mamás con los bebés que se encontraban hospitalizados, sin importar tampoco el estado de salud del bebé, al menos en su descripción. 3 años después, Thompson en Estados Unidos hace lo mismo, pero él sí ya había leído en alguna publicación lo que Peter Chateau había descrito 3 años antes. Pero bueno, ellos son primer mundo, solamente se están fijando en esto y no voltean a ver a otras partes del mundo. Y aquí es donde entro para comentarles que en el 78 en Colombia, un país que en ese momento se encontraba en una crisis bastante importante, y era una crisis en todos los aspectos que se puedan imaginar, es económico, es social, político, una crisis internacional impresionante. En este momento, justamente fue antes de que tuviera la guerra contra el narco Colombia. En este momento el narco de hecho estaba en todo su apogeo, todos los países
de primer mundo venían a buscarles esas drogas que en ese momento estaban muy de moda sacarlas de Colombia. Bueno, no sé si todavía lo siguen estando, ¿no? Pero en ese momento era así como pásele, llévele. Y había guerrilla en toda la cordillera andina colombiana, de forma que todas las grandes ciudades estaban casi que sitiadas por la cuestión de la guerrilla. Había grupos terroristas secuestrando embajadores, secuestrando grandes empresarios. Entonces, los países de primer mundo no podían voltear a ver a Colombia como una fuente de inversión, de forma que económicamente siguen estando más y más y más problemados. Y también hay una crisis política, hay elecciones, nadie quiere al nuevo presidente, pero sin embargo queda electo. Él llega y dice, yo no sé por qué todo ese desastre, así me lo dejaron. He escuchado esa historia en otros momentos de la historia. Pero bueno, el punto es de que imagínate que estás en Bogotá y eres neonatólogo o enfermera y trabajas en un hospital y estás viendo que, acuérdate que te dije hace unas diapositivas que el 90% de los nacimientos de bebés con bajo peso ocurren en países en vías de desarrollo, en países emproblemados, en países pobres. Y Colombia era uno de ellos, claro está. No es que México no, pero estamos hablando ahorita de Colombia. Entonces, imagínate que estás ahí, que no tienes suficientes incubadoras y que tienes demasiados nacimientos de bebés prematuros y te ves en la encrucijada de, bueno, pues lo que puedo hacer es darlos de alta, así como nacen y llévatelo mamá a tu casa y ahí me avisas si se murió. Y si no, me lo traes y lo reviso a ver si, cómo le fue. Y los que pueda y alcance los meten en una incubadora. Así de caótica estaba la situación en ese momento. Y ante la adversidad, hubo alguien que dijo, bueno, el doctor Edgar Rey y algunos colaboradores, entre ellos el más relevante, Héctor Martínez, Edgar Rey Sanabria dice, ¿qué tal si yo puedo ofrecerle a algunos bebés, los que estén con ciertas características, contacto piel a piel con la madre? Y por ende le puedo ofrecer leche materna. O sea, gobierno, pélame, yo a lo mejor no me puedes comprar más incubadoras, pero, o sea, si me autorizas este programa, yo lo puedo llevar a cabo. Te estoy ahorrando la leche de fórmula, palomita, dándole la mejor leche posible. Y aparte le voy a poder estar ofreciendo al bebé piel a piel el contacto con su mamá para poder brindarle el calor que necesita. Suena bien. Además, yo te puedo decir que voy a ayudar a empoderar a estas mamás con el cuidado de salud de los hijos. Si yo lo tengo ahí a la mamá todo el día enseñándole cómo debe de cargar al bebé, cómo se lo debe de pegar, cuáles son los datos de alarma, entonces yo voy a poderlas dar de alta a ese bebé precozmente con el programa en domicilio. Entonces, además, esta mamá va a estar al tanto de cómo poder estar al pendiente de cualquier otra situación con los otros hijos que tenga y también funge como una embajadora de salud en el lugar donde ella se encuentre, puesto que también puede empezar a ver a las vecinas o a sus hermanas respecto a cómo debe de ser el cuidado de salud de los bebés. Pero bueno, perdón, dicho esto, estamos hablando de que él estaba desarrollando en este momento una forma de tratar de forma eficiente y económica a los recién nacidos de bajo peso al nacer. Es eficiente porque este programa no estaba desproveyendo a los bebés de lo que necesitaban para estar saliendo adelante, que era calor y comida. Le estábamos ofreciendo a esta mamá cambiarle la incubadora, ahí el armatoste que tenían, por el contacto afectivo de piel a piel con la mamá. Y en vez de darle el alimento de fórmula, que ya sabemos, si no existe hoy en día una fórmula perfecta, una fórmula buena, una fórmula que iguale a la leche materna, en aquel tiempo menos. Entonces le estoy ofreciendo una mejor leche y es gratuita, no te va a costar nada, vamos. Entonces va. Además, te voy a ayudar con dos grandes problemas que tenemos en el sistema de salud actualmente, dice Edgar Rey Sanabria en aquel tiempo. Voy a disminuir la alta demanda que tienes de incubadoras, puesto que voy a estar sacando tempranamente a los bebés de la incubadora o realmente no poniéndolos, si lo puedo poner en contacto piel a piel con su mamá y le voy a poder brindar la leche materna. Y digo mucho leche materna porque es algo que debemos de estar platicando todo el tiempo. Eh, por ende, al yo decirte que lo voy a poder dar de alta precoz, voy a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria de estos bebés y por ende voy a disminuir la alta incidencia que tenemos de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y pues sí, por todo esto se aprueba y empieza a funcionar el programa de Mamá Canguro en Bogotá. Y bueno, pues llega la Organización de las Naciones Unidas y observa todo esto y dice, sabe que esto está funcionando. Si Colombia le funciona, a ver, OMS, dirígete y trata de esparcir este programa. Vamos a ver en el Inter qué es lo que pasa y cómo nos va, porque realmente ello le está funcionando y porque tienes un gran problema a nivel mundial y sobre todo en los países de bajo desarrollo con la mortalidad neonatal. Y así lo hacen. Entonces, en todo el mundo empiezan a dispersar este programa y lo empiezan a traducir en otros idiomas y se empieza a aplicar. Y a la par se van haciendo investigaciones al respecto. El Grupo Ecuador empieza a encontrar que los bebés que se encuentran en mamá canguro
desarrollan más o menos el 5% de enfermedad grave, se complican solamente el 5%, mientras que los bebés prematuros que tenían sin mamá canguro veían que hasta el 18% lo desarrollaban. Países como Canadá, España y Australia también desarrollaron este mismo estudio, lo replicaron y sin embargo ellos no encontraron que hubiera mucha diferencia entre ambos grupos. Ahorita les voy a explicar un poquito qué ha pasado con estos tres grupos. Zimbabue, un país que estaba en peores condiciones aún de lo que estaba Colombia, así a grosso modo vieron, en los menores de 1500, si antes me sobrevivían 10%, ahora me están sobreviviendo 50%, entonces sabes que súper bien. Y los de 1500 a 1900, perdón, gramos, si antes me sobrevivían 70%, ahora lo están haciendo un 90%. Estas cifras pues eran bastante llamativas y dijeron que son bastante relevantes para poder continuar con el programa y así lo hicieron. Colombia ya empezó a investigar otras cosas, es decir, ya lo estamos aplicando el programa Canguro sí o sí, pero estamos viendo qué beneficios tiene en cuanto a ganancia ponderal, en cuanto al apego a leche materna, etcétera. De hecho, ahorita la plática que comentaba la doctora Itzel Barreto habla un poquito de esto, porque para entonces ya existían estudios que hablaban de que la lactancia materna per se va a mejorar muchas cosas en la cuestión inmunitaria del recién nacido, se enferman menos de tal y tal cosa, tienen menos enterocolitis, tienen menos hemorragia intraventricular. Y lo que estaban encontrando con mamá canguro es que al tener más temprano inicio del contacto piel con piel, van a tener mayor índice de éxito en la lactancia materna y por ende lo demás que ya, los beneficios que ya comentamos. Y pues todo muy bien. Pero luego llega alguien que sabe mucho de investigación y les dice, a ver, ¿sabes qué? O sea, la verdad es de que tus números están muy bonitos, pero aparentemente no cumplen con los estándares para poder decir que tienen significancia estadística. Y pues sí, y qué vergüenza, pero entonces empiezan a ver que los países desarrollados realmente no alcanzaban las cifras porque tienen una tasa de natalidad mucho más baja y por ende no les habían corregido y pues, no alcanzaban a dar las cifras que ocupaban para que fuera relevante lo que ellos habían encontrado. Eh, y lo que estaba pasando con Ecuador era la situación de que el grupo de Sloan decía, es que mira, yo tenía ambos grupos y yo sé que tú me habías dicho cuál era el volumen de muestra que yo debería tener para que fuera más significativo. Sin embargo, yo estaba viendo que a estos bebés pues estaba yendo relativamente bien y de estos 4 veces más de los bebés que se me complicaban acá se estaban complicando. Definitivamente yo ya no sentía ético que podía seguir metiendo bebés en este otro grupo. Entonces ya empecé a pasar a todos al grupo de mamá canguro. Y esta decisión, pues bueno, lo ha visto la OMS, lo vio la ONU y dijeron vamos a continuar con el programa tal cual y se siguen llevando hoy en día investigaciones al respecto. Se generó este programa, este método mamá canguro. Tenemos aquí una mamá y un papá canguro y pues aquí viene aquí el logo de la, sí, alcanzo a ver bien, sí, el logo de la OMS en Ginebra y empiezan a traducirlo a todos los idiomas para que pueda ser esparcido en todas partes. Así, pues como había empezado en Colombia y con algunos antecesores como los médicos de Estados Unidos y los de Suecia, se llevó luego a Ecuador, como lo vimos en los estudios, Mozambique, Zimbabue, Kenia, Costa Rica, Australia, India, Congo, Canadá. Claro, los países del primer mundo también tienen este programa. La misma guía dice que cada país debería tener sus propios lineamientos y definitivamente cada institución puede adaptar el programa de Mamá Canguros dependiendo de las necesidades y las condiciones que tenga cada unidad. Hay que recordar que el programa de Mamá Canguro nace de una necesidad primaria ante una crisis y pues se ha visto todos los beneficios que están produciendo. También la UMAE no podía quedar excluida de los muchos lugares donde ha llegado el programa de Mamá Canguro. Y bien, para continuar, ¿qué es lo que se requiere para poder ingresar al programa? Bueno, pues son tres cosas básicamente lo que se requiere. La mamá, un entorno propicio y un personal capacitado. Si estamos hablando específicamente de la madre, aquí podríamos tener un binomio, mamá y bebé, que el bebé también estar en ciertas condiciones. Una plática que dio el doctor Canul el día de ayer nos mencionaba que siempre que estemos respaldándonos en empoderar a la mamá con respecto al programa es la manera en que tenemos que funcione. Y así es. La forma en que mi programa de Mamá Canguro va a funcionar de una manera exitosa va a ser si nosotros podemos conseguir que la mamá se enamore del programa y no lo vamos a hacer solamente platicándole cosas bonitas, así nada más porque sí, o mostrándole números. Eso no le va a interesar quizá mucho, pero lo que hemos visto que sí funciona bastante es tener, bueno, las salas las salas para perdón, para llevar a cabo el programa de Mamá Canguro, pues no son salas donde están ellas solas, sino que hay otras mamás canguro que al mismo tiempo están llevando el programa. Y esto definitivamente ya les da un empoderamiento muy importante. ¿Por qué?
Porque sí, definitivamente llega la mamá por primera vez ahí, se le explica, llega el enfermero, la recibe con toda la propiedad que tú quieras y ella está definitivamente sintiéndose más relajada, porque viene con el estrés de que mi bebé es prematuro y yo sé que a los bebés prematuros les puede ir mal. Bueno, ya te empiezan a tratar bien y tú empiezas a ver cómo se modifica tu percepción de las cosas. Llega la doctora y te explica completamente cómo fue, cómo se lleva a cabo el programa, en qué consiste, cuáles beneficios tiene. Entre los dos, el enfermero, la doctora, te acomodan en tu lugar, te acomodan a tu bebé, te explican cómo se va a poner y cómo te lo vas a pegar y lo demás que vas a hacer. Pero volteas a tu alrededor y ves a otras mamás que están igual que tú, te sonríen y te dicen, bueno, con el cubrebocas, ¿no? Pero te dicen, no te preocupes, mira, cuando yo llegué estuve así, pero fíjate, hoy en día ya esto y esto y lo otro. Y eso definitivamente les da esa capacidad de poder sentir que todo va a estar bien, que todo va a salir mejor. Y así es. El entorno propicio pues también tiene mucho que ver. Tiene que ser salas con una temperatura adecuada, más o menos lo que comentaba la doctora Itzel Barreto en su práctica previa, pues debería ser lo ideal. En nuestro hospital a veces es un poquito más de calor, estamos en una zona no tan fresca y a veces no hay la mejor climatización posible, pero sin embargo tiene que ser la temperatura óptima a la que ambos, el binomio mamá y bebé, se encuentren completamente cómodos, que ninguno de los dos se siente irritables por la temperatura ambiental. De igual forma, la cuestión de sonido, la cuestión de la iluminación también tienen que cuidarse, puesto que eh, pues no sería como muy cómodo estar con tu bebé cuando hay demasiado ruido afuera, tienes la luz directamente a la cara, cosas así. Y definitivamente hay que escuchar y hay que ver la percepción que tienen las mamás canguro en cada momento de su estancia con nosotros. Y pues lo que comentaba hace rato, el personal capacitado es como el respaldo que tiene el principal pilar, que es la madre, puesto que nosotros somos el personal de salud los que vamos a darle toda esta información a la mamá para que ella pueda sentirse segura y poder entonces ella ser después personal capacitado. Porque sí, en algún momento ella va a ser personal capacitado para la que va llegando y le va a decir, bueno, hazle así, mira, a mí me funciona mejor hacerlo de esta forma y se están apoyando entre ellas bastante bien. De hecho, ellas hacen un grupo y después de salir de ahí, ellas se siguen estando en contacto y se siguen pasando tips y comentarios de cómo van creciendo sus bebés. Y eso es bastante bonito. Nos mandan fotos de cómo van ellos creciendo después de su graduación, de lo cual vamos a platicar un poquito más al rato. Pero miren, ¿qué pasa cuando la mamá se encuentra en condiciones médicas no apropiadas? Porque ya hablamos de los requisitos que debemos de tener de una forma clásica según el manual, pero si la mamá tuvo, por ejemplo, una ACV después del nacimiento de su bebé y se encuentra en coma actualmente, si la mamá tuvo un accidente automovilístico y pues, se encuentra en MC y por ese motivo la tienen que desembarazar para posteriormente desconectarla a ella, si la mamá cursa con una situación de algún cáncer en algún lugar y hay que adelantar el desembarazo para poder iniciar cuanto antes quimio, radio, cirugía. ¿Qué pasa en esos casos? El bebé ya no tiene derecho a tener los beneficios del programa Mamá Canguro. Y estos casos que les comento no son fruto de mi imaginación. Verdaderamente hemos tenido casos así en unidad y recientemente. ¿Qué pasa cuando es el bebé quien no cuenta con las condiciones médicas adecuadas para poder entrar al programa? Aquel bebé que nace muy prematuro o aquel bebé que por alguna situación todavía se encuentra con algún estado de gravedad y se encuentra en la terapia intensiva y la mamá se encuentra con toda la disposición de poder ayudar a su bebé si se pudiera con el programa de Mamá Canguro. ¿Qué pasa si es más de un bebé? ¿Se puede tener bebés en Mamá Canguro si son más de uno? Aquellos que son gemelos o alto orden fetal. ¿Y qué pasa cuando la mamá trabaja y realmente entonces, aunque el bebé quiera y pueda testar el mamá canguro y la mamá tiene que trabajar, ya no puede recibir el bebé este beneficio? El cangurito triste por estas situaciones, pero no pasa nada. Hay que recordar que en el 78 el doctor Rey Sanabria en Colombia, ante la adversidad, empezó a crear un programa que hoy en día se encuentra totalmente vigente en todas partes del mundo, primer mundo, tercer mundo, lo que tú quieras mencionar. Y pues nosotros también deberíamos de estar tomando el ejemplo y evolucionar con las situaciones que actualmente tenemos, con cada una de esas particularidades que podríamos tener para nosotros permitir que se llevara a cabo este programa. En el primer caso, por ejemplo, les comentaba aquel bebé que se encontraba, bueno, es el segundo caso, el bebé que se encontraba en terapia intensiva, claro que puede tener un programa de Mamá Canguro. Actualmente en la 23, per se no tenemos la facilidad, pero podremos adaptarnos en algún momento a poder encontrar lugares para poder
alojar a la mamá junto con su bebé en los momentos en los que puedan estar en contacto piel con piel. Definitivamente el que el bebé tenga este calor propio de su mami y que pueda estar escuchando los latidos del corazón de mamá, le va a ayudar a que su recuperación más rápida. Eso ya está demostrado. Y en algún momento este bebé podrá salir de terapia intensiva y continuar con un programa canguro mucho más tradicional, como ya lo hemos visto. ¿Qué pasa con la mamá que no puede estar porque se encuentra en coma o porque ha fallecido? Claro que el papá también pudiera formar parte del programa Mamá Canguro. Obviamente en este caso y en algunos otros casos que también les voy a comentar, pues sí, no va a recibir lactancia materna directamente durante el programa. Si la mamá todavía vive, sí le puede dar su leche a través de la extracción manual en domicilio, traerla y el papá se lo puede ofrecer en vasito, se lo puede ofrecer con jeringa, o en el caso que, como en este bebé que todavía no se encuentra en condiciones de succionar, se le puede dar a través de una sonda orogástrica. Caso de bebés gemelos, aquí este caso de un papá y un hermano que definitivamente se quisieron apuntar en el cuidado del bebé. Esto no es cosa de irme a tomar la foto porque quiero formar parte de decir que fui o que estuve en un programa. Realmente es comprometerse y estar en horarios establecidos para poder visitar al bebé y poderlo estar brindándole este beneficio que provee el afecto y aparte el calor piel a piel. Ellos fueron, a final de cuentas, cuidadores del bebé. En cuanto a la cuestión sanitaria se refiere, yo ya no tengo que disponer de un personal para estar con cada uno de esos bebés. No es que me preocupe, pero es que es óptimo que sea el mismo cuidador que lo va a tener en casa quien se empieza a familiarizar con ellos. Y siendo honestos, tú que estás sentado ahí en el auditorio, los que están en webinar, ¿quién preferirías que te estuviera atendiendo? ¿Alguien que aprecias y que es de tu familia? ¿O que te estuviera, pues sí, alguien que llega y te saluda muy bien y todo, tu doctor? Pero pues si me puede cuidar mejor mi mamá, pues yo lo prefiero. Mira, y aquí al final te pongo el ejemplo de Sandy, esta mamá hasta el viernes que yo todavía estuve laborando en el hospital, es la mamá biológica de estas dos gemelitas. Cuando llegó con nosotros al sexto cuna, nos preguntamos de que, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer si son dos bebés? Creo que no habíamos tenido recientemente que al mismo tiempo, simultáneamente, dos bebés estuvieran, perdón, con nosotros en la sala de mamá canguro. Pero bueno, pues empezamos a entrar los dos porque nos preguntábamos si iba a entrar unos días con una y unos días con la otra, pero no, entonces, los dos bebés con la mamá. Pero resulta que Sandy trabaja en aeropuerto y no tiene mucho horario flexible. Y como ya platicamos, pues esto es una cuestión que tenemos que ver en nuestros pacientes. Si ella trabaja y es del sostén del Seguro Social de los bebés, pues definitivamente tiene que estar así. Entonces, cuando ella va, definitivamente ella los pega a seno materno directo y no hay ningún problema. Y cuando ella va a trabajar al día siguiente y no se presenta, lo que hace es que en su trabajo, como debería ser en todos lados por ley, cuenta con un espacio específico para poderse extraer leche, poderla almacenar de una forma adecuada para que al día siguiente pueda ser transportada al hospital y dárselos a sus bebés. ¿Quién va y los visita? Va su esposa, la otra mamá de los bebés. Ella no se los puede pegar a seno materno, hace contacto piel a piel y les da a las bebés a una por vasito y una por jeringa la leche materna que Sandy nos mandó desde el día previo. Entonces así es como podemos adaptarnos y poder seguir llevando a cabo el programa de Mamá Canguro. Uno de los requisitos que teníamos era que tuviera la ropa adecuada. Ya vimos alguna forma en que podían tenerlo dependiendo de la temperatura también ambiental. Estas fotos son de cuando estaban enseñando a ponerse fular a las mamás de Mamá Canguro durante la semana de lactancia materna del año pasado. Y bueno, ya para concluir, rápidamente quiero comentar que el programa de Mamá Canguro, ya lo platicamos varias veces, primero surgió como una necesidad ante una crisis y que la adversidad va a forjar nuevas rutas a seguir en la adaptación al programa, como ya vimos algunos casos propios en la unidad y que tenemos que seguir adaptándonos. Nosotros como directivos y el personal de salud en general debemos de mantenernos abiertos a ver y escuchar las necesidades de nuestros pacientes. No nada más adivinarlas, no suponerlas, sino directamente estar en contacto con ellos y ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y claro, en medida de lo posible, podérselos brindar. Entonces, esto nos hace preguntarnos si ahora tendremos consulta de seguimiento para poder ver cómo continúan con su evolución en casa, poderlos egresar más tempranamente. Es posible abrir el método de Mamá Canguro para las UCINES. Es posible abrir Mamá Canguro, pero ahora en la versión papá canguro. Obviamente no puede ser en la misma sala donde están las mamás. La opción de buscar otra sala para que también puedan estar aquellos papás que quieran formar parte de este programa, con compromiso, claro está.
Tendremos un banco de leche para asegurar lactancia materna en todos los prematuros, aquellos que no pueden ser beneficiados de la leche materna de su propia madre por alguna circunstancia, como algunas de las que ya mencionamos. Y bueno, estos son cuestionamientos que nos podremos llevar como tarea para poder resolverlos y poder dar solución. Para finalizar, ahora sí les quería presentar unas cuantas fotografías de bebés egresados de nuestros pisos de sexto cunas. Cuando se van les ponemos ahí su gorrito, nos firman ahí con su huella cuando se van a casa. Y estos son algunos de los casos pues, que tenemos como evidencia de cómo se egresan a su domicilio. Y con esto, pues, ahora sí ya concluyo mi plática. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda o cualquier situación, aquí están mis datos, mi correo electrónico a sus órdenes. Muchas gracias.